ir del origen abiótico, es decir, de la no vida, al origen, digamos, celular o vital, ¿no? Esa sería la primera etapa. O el primer tramo, como pongo aquí, ¿no? Sería ir de los astros, el polvo de estrella, a Luca, que es el que dijimos, pues la primera célula, el primer ancestro celular. Sería ir también de la materia inerte a la materia viva y del origen abiótico al origen celular. Y bueno, habíamos visto siempre en la propuesta que me mandaron ya modificada, muchas veces hay como 3 caminos, ¿no? 3 posibilidades de abordaje, ¿no? Eso hay que verlo luego, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ir de esta zona del origen abiótico al origen biótico celular, de la materia inerte a la materia viva. Y, a ver, ok, bueno, aquí hay una primera parte que yo creo que la nombro, pero yo creo que igual es mejor no meterse ahí, porque si no entonces ya se nos complica un poco, pero sí me gustaría comentarlo así, ¿no? Bueno, estos son todo teorías, ya sabéis que cuando nos alejamos mucho en el tiempo, quién sabe lo que ha pasado ahí. Pero bueno, la idea que hay así, ya saben, en el mundo de la ciencia, la teoría así más aceptada, aunque hay otras, pero así la más aceptada es la famosa teoría del Big Bang, que algunos sitúan hace 13.700 millones de años, otros dicen que 15.000, 17.000, bueno, en esas cantidades, como pueden entender, pues es que, en fin, millones más, millones menos, ¿no? Pero después, digamos, algo que se acerca un poco más a la hora sería hace 4.600 millones de años, sigue siendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero hace 4.600 millones de años, que se supone que fue cuando se formó el sistema Tierra, Luna, otros planetas. Y hace 4.000 millones de años es donde empezaría ya la vida en la Tierra. ¿Okay? Entonces, yo creo que nos podemos situar, si os parece, ahí en la Tierra primigenia, ¿no? Para no irnos ya hasta el Big Bang, nada más quería que se viera un poco, ¿no? Entonces, supuestamente, más o menos, como os digo, esto es así un aproximado, un poco teórico, más o menos hace 4.600 millones de años se supone que había como una nebulosa ahí protosolar, donde había gases, partículas, y de alguna forma se produjo una condensación, y es cuando se formó la Tierra. ¿Ok? Y otros planetas. Ese es el momento en el que yo creo que nos podríamos centrar un poco, y sería la Tierra primigenia, ¿no? Que se le llama a veces, que se formó eso, es la Tierra esa Tierra que hubo ahí entre hace 4.600, 4.000 millones de años, ¿no? Antes de que aparezca todavía no hay vida, ¿vale? Estamos aquí en la Tierra primigenia. Entonces, a este periodo, ahí, entre hace 4.600 y 4.000 millones de años, se le llama eón adense. No tiene mayor importancia cómo se le llame, pero este nombre adense es por, ya saben, el dios de la mitología griega, Hades, el dios del inframundo, que puede ser una imagen un poco arquetípica, ¿no? Porque es como que en esa época era un infierno, ¿no? Desde el punto de vista que tenemos ahora. Entonces, bueno, los científicos y científicas que se encargaron de dar nombre a esos periodos utilizaron ese nombre adense por referencia al Hades, ¿no? Al inframundo. No sé, aquí en que buscaba, por ejemplo, en la mitología maya sería como el Silbalá, ¿no? De los dioses que hay ahí. Mictlán de la mitología azteca, bueno, los celtas, que es una mitología que yo también conozco por donde nací, pues también le llamaban el otro mundo. Entonces, digamos que hay varias imágenes arquetípicas, pero bueno, si nos centramos un poco en esto es todo un poco teorías, os digo, en las teorías un poco científicas sobre cómo era esa Tierra primigenia, pues nos habla de una Tierra en la que lo que hay son explosiones, hay clima extremo, hay fuego, hay fusión, hay vapor, hay temblor, hay piedras como granito y basalto, hay oscuridad, no hay lo que nosotros llamamos vida, y la forma ahí que domina un poco sería la esfera, ¿no? En este momento, bueno, la esfera, supuestamente en esa época anterior a la vida, pues es una forma
da estabilidad, ¿no? Las cosas, digamos, los cuerpos celestes llega un momento que si tienen suficiente tiempo, pues tienden a ser esféricos. Entonces es una forma, digo, por si queremos meter alguna forma, la esfera ahí ya empieza a aparecer. Esto, a mí me gustaría leeros un texto de Lynn Margulis, una científica que ha trabajado un poco sobre todos estos orígenes de la vida, que explica un poco cómo sería ese mundo, cómo se supone que era ese mundo. Ya saben, en cualquier momento puede salir otra cosa, pero en esto por ahora más o menos se coincide que debía de ser ahí, desde el punto de vista científico. Y entonces os quería leer para que nos metamos ahí un poco, igual surge alguna idea, ¿no? Y os lo voy a leer, a ver. Es el amanecer, hace 4.600 millones de años. La Tierra está en los violentos y rojos llantos de su nacimiento. Una explosión gravitacional de roca fundida y torrentes de metal. Amonio, sulfuro de hidrógeno, metano y otros gases supercalentados se agitan en una atmósfera azotada en todo momento y lugar por los rayos. El agua de los océanos está suspendida, formando una esfera de vapor de agua que eclipsa cualquier asomo de sol. Bajo estos vapores espesados con formaldehído y cianuro, la corteza de la superficie hierve de radiactividad y calor. Mientras tanto, el sol se ha encendido y ha comenzado a brillar con una explosión de radiación tan poderosa que barre atmósferas planetarias enteras, relegando el hidrógeno gaseoso al exterior del sistema solar. Ahí el hidrógeno se acumula alrededor de los fríos y masivos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Solo estos planetas gigantes tienen gravedad suficiente para retener su dotación original del más ligero de los elementos. Todos los planetas y sus satélites están sometidos a un bombardeo constante de meteoritos, cuyo tamaño oscila entre una mota de polvo y un planetoide. Estos escombros espaciales aportan agua y compuestos de carbono que espesan el caldo que alimentará la vida primitiva en la Tierra. Un intruso especialmente grande golpea la Tierra, lanzando al espacio masas del tamaño de un continente. Pero la colisión lo frena lo suficiente para quedar atrapado en la órbita terrestre. Tras recibir a su vez unos cuantos impactos menores más, el satélite, lleno de cráteres, comienza a parecerse a la blanca y brillante luna que hoy nos encanta. Pero en aquella lejana era, la imagen no tendría nada de serena. La joven Tierra giraba tan deprisa que el día duraría solo 5 horas. La atmósfera, carente de oxígeno, sería irrespirable y el cielo no sería azul. Esta supuestamente es la Tierra primigenia, cómo era el planeta en esa época antes de que existiera vida y durante 600 millones de años. Ok, bueno, en medio de todo ese caos, los elementos que pongo aquí, fuego, fusión, vapor, temblor, oscuridad, hubo un momento, supuestamente hace 4.000 millones de años, que se formó algo parecido a una célula, que sería Luca, la vida, ¿no? Recuerden que Luca significa el ancestro universal más antiguo, ¿no? Y que sería también esférico. Aquí seguimos con la forma esférica, que en el caso de las formas vivientes, la esfera lo que hace es que protege, permite dar una protección que no dan otras estructuras. Luego ya veremos que irán cambiando las formas, pero aquí todavía la esfera sigue siendo una forma muy, muy evidente, ¿no? Y visible. Ok, bueno, en esto de la vida,
como os digo, bueno, en la ciencia el término y en la biología el término vida no vida es un poco complicado. Hay como una delgada línea entre la vida y la no vida. Lo que se admite en general por la gran mayoría de los científicos y científicas es que la vida está asociada a la estructura celular. Seguro eso lo recuerdan de cuando estudiaron algún concepto biológico, bueno, los que estudiaron biología tanto, pues la célula, la membrana, el núcleo, el citoplasma, seguro eso, bueno, la estructura celular. Sin embargo, siempre hay ahí, digamos, formaciones, no sé cómo llamarles, seres que están ahí en ese punto intermedio. Por ejemplo, el coronavirus que tenemos ahora aquí azotándonos, complicándonos la vida, desde el punto de vista biológico no entra en la vida, no forma parte, ni siquiera está en el árbol este de la vida, nada. Porque es un virus, y los virus no tienen estructura celular. Entonces, de hecho, no se dice que un virus está vivo o muerto, no se dice voy a matar al virus, no, se dice que está activo o inactivo. Ni siquiera en ciencia es válida esa palabra vivo, ¿no? Entonces, aparte de los virus, que no se consideran vivos, y bueno, es muy cuestionada, la mayoría de virólogos y virólogas dicen que sí. Yo trabajé 3 años en virología y pues yo tengo la sensación de que trabajé con algo que estaba vivo. Pero esto, os digo que hay ahí, luego hay también un tipo de proteínas que se pueden multiplicar sin necesidad de DNA. Y bueno, hay varios ejemplos que se salen un poco, pero bueno, para efectos prácticos vamos a considerar que la vida es una estructura celular, que es una célula. Entonces, Lucas sería esa primera célula. El otro día les puse este árbol donde se veía Luker, que estaba aquí en la base, y luego iban, a partir de ahí surgieron todas las formas de vida que conocemos hoy en día. Nosotros estaríamos aquí abajo, aquí como si fuera un dedo índice esto en la puntita. Realmente este es un árbol un poco clásico. Los árboles que se hacen más ahora son como este que os pongo aquí a la derecha, que son árboles más así, que finalmente quedan como esféricos. Aquí está Luca, y de hecho aquí hay otro ancestro que es Leca, que ese es el ancestro de la célula eucariota, pero creo que con Luca nos llega bien, ¿no? Y más bien se abren así como una esfera. Bueno, este momento en que surge Luca requiere agua, vapor, fumarolas, supone movimiento ascendente, pero me gustaría que vieran una cosita que les voy a poner aquí ahora para entenderlo un poco mejor. El momento en que surge Luca. On the young planet Earth, simple organic compounds assembled into more complex coalitions that could grow and reproduce. They were the very first life on Earth, and they gave rise to every one of the billions of species that have inhabited our planet since. At the time, Earth was almost completely devoid of what we would recognize as a suitable environment for living things. The young planet had widespread volcanic activity and an atmosphere that created hostile conditions. So where on Earth could life begin? To begin the search for the cradle of life, it's important to first understand the basic necessities for any life form. Elements and compounds essential to life: hydrogen, methane, nitrogen, carbon dioxide, phosphates, and ammonia. In order for these ingredients to commingle and each other, they need a liquid solvent, water. And in order to grow and reproduce, all life needs a source of energy. Life forms are divided into two camps: autotrophs, like plants that generate their own energy, and heterotrophs, like animals that consume other organisms for energy. The first life form wouldn't have had other organisms to consume, of course, so it must have been an autotroph, generating energy either from the sun or from chemical gradients. So what locations meet these criteria? Places on land or close to the surface of the ocean have the advantage of access to sunlight. But at the time when life began, the UV radiation on Earth's surface was likely too harsh for life to survive there. One setting offers protection from this radiation and an alternative energy source: the hydrothermal vents that wind across the ocean floor, covered by kilometers of seawater and bathed in complete darkness.
A hydrothermal vent is a fissure in the Earth's crust where seawater seeps into magma chambers and is ejected back out at high temperatures, along with a rich slurry of minerals and simple chemical compounds. Energy is particularly concentrated at the steep chemical gradients of hydrothermal vents. That points to hydrothermal vents, the last universal common ancestor of life, or Luca for short. Luca wasn't the first life form, but it's as far back as we can trace. Even so, we don't actually know what Luca looked like. There's no Luca fossil, no modern-day Luca still around. Instead, scientists identified genes that are commonly found in species across all three domains of life that exist today. Since these genes are shared across species and domains, they must have been inherited from a common ancestor. These shared genes tell us that Luca lived in a hot, oxygen-free place and harvested energy from a chemical gradient, like the ones at hydrothermal vents. There are two kinds of hydrothermal vent, black smokers and white smokers. Black smokers release acidic carbon dioxide-rich water heated to hundreds of degrees Celsius and packed with sulfur, iron, copper, and other metals essential to life. But scientists now believe that black smokers were too hot for Luca, so now the top candidates for the cradle of life are white smokers. Among the white smokers, a field of hydrothermal vents on the Mid-Atlantic Ridge called Lost City has become the most favored candidate for the cradle of life. The seawater expelled here is highly alkaline and lacks carbon dioxide, but is rich in methane and offers more hospitable temperatures. Adjacent black smokers may have contributed the carbon dioxide necessary for life to evolve at Lost City, giving it all the components to support the first organisms that radiated into the incredible diversity of life on Earth today. Bueno, como ven, esta es una de las teorías más aceptadas y es que, bueno, como digo, son todas teorías, tengamos esto en cuenta, la ciencia también tiene su mitología, yo creo que también es mitología científica, porque estamos siempre ahí. Esto, aunque a los científicos no les gusta que use esa palabra, pero yo creo que es así. Bueno, entonces, el origen de la vida parece que está en ese fondo submarino, en esas fumarolas, en esas fumarolas de vapor, ¿no? Que se localizan en lo que le llaman la ciudad perdida, que es esa brecha mesoatlántica que hay ahí atravesando el Atlántico y que le llaman la ciudad perdida porque ahí, a consecuencia de esas fumarolas, cuando fueron a explorar se ve como si fueran unas columnas petrificadas, parece como si hubiera una ciudad ahí. Curiosamente, por esas zonas, pues a veces sitúan a la Atlántida, al continente perdido, a Lemuria y todo eso. Entonces, digamos que también incluso hay imágenes arquetípicas ahí relacionadas con ciudades perdidas, ciudades hundidas, que nos hablan de una vida, del origen de la vida, no sé. Digo, por intentar encontrar ahí algún arquetipo. Bueno, entonces, como ven, como les digo, en este momento en que surge Luca, ahí lo que tenemos es agua, es vapor, fumarolas, vapor, pensando en encontrar alguna cosa ahí, ¿no? Movimiento ascendente. El otro sería más la esfera, aquí ya empezamos a ver la esfera, pero también está un movimiento ascendente, ¿no? Y también hay oscuridad, pero ya hay una oscuridad y hay también un poco de luz. Ya eso asciende hacia la luz. Lo que pasa es que, como vemos ahí en el documental, en ese momento la radiación del sol era fuertísima, los rayos UVA eran brutales, entonces se piensa que la vida no pudo surgir en la superficie de la Tierra porque era demasiado, que debió surgir allá abajo, donde no llegaba esa radiación tan destructiva y no había esas temperaturas tan brutales. Entonces ahí es donde se sitúa, digamos, el origen de Luca, por dar algo. En el origen, que es el patio central del Olimpo, creo que aquí sería pues interesante un poco, bueno, aparte de esto, calentamiento para preparar el cuerpo, que ahí se explicara un
en general de qué va esto, ¿no? Y que estamos ahí en el planetario con los planetas, y que en ese ir a lo que se ve aquí como parada 2, que es ir a Mineralia, o sea, ir ya a la forma que vamos a ver, que es la forma dura mineral, ¿no? Yo lo vería más como parada 1, vería el otro más bien como origen, arranque del camino, todo eso, ¿no? Aquí en esta parte, y que hay 3 formas de abordarlos, me parece muy bien, ¿no? Esto, aquí veo que pusieron instrucción mineral, instrucción fragua, instrucción calor. Esto, ahí yo creo que esto es algo que hay que explorar, ¿no? Y precisamente ustedes los bailarines con sus cuerpos. A mí se me ocurre que también otros abordajes, bueno, podría ser el mineral, asociado en este caso a la dureza, a sentir los huesos en el cuerpo, a sentir las piedras, a ver los minerales. Creo que la forma esférica podría ser también un camino. Esto no es la forma esférica de nuestro propio cuerpo, desde que nuestros globos oculares son esféricos, los maleolos aquí de las muñecas, no sé, buscar formas redondas que den estabilidad o en nuestro entorno, también me parece otra posibilidad. Esto también la parte del vapor, porque ven aquí cuando surge Luca empieza con las fumarolas de vapor, entonces desde sentir el vapor que sale por nuestra boca hasta buscar en nuestro entorno algo que haya humo, gases, me parece otra posibilidad, o incluso trabajar un poco con la oscuridad y la luz, ir de sitios oscuros, no sé, lo que nos dé el camino, ¿no? O incluso cerrar nuestros ojos en algún momento, yendo un poco hacia lo que vino después, que fue la luz, ¿no? Ya cuando empieza Luca a surgir. Digo, se me ocurren que hay varias posibilidades, ¿no? Y esto, de hecho yo pienso que ahí, creo que lo podemos ver un poco en la siguiente, pero la idea es de Luca, ¿no? Pasar a la microbiota. Yo creo que aquí mi sensación, Luca es nuestro ancestro unicelular, es una célula unicelular sencilla, todavía sin núcleo. El brinco que hubo ahí fue pasarse de lo unicelular a lo pluricelular. Pero creo que eso lo podemos ver en la siguiente sesión y entonces igual ahí podemos meter algún cambio que no sea tanto de Luca a la microbiota, porque siguen siendo un microorganismo suelto, sino de las bacterias, digamos, algo más complejo, más un organismo multicelular. Pero bueno, en esta primera fase yo propongo también esas otras que pueden tener algo que ver más con la oscuridad, la luz, los gases, lo mineral, la forma esférica. Yo creo que esta primera fase es más que nada pasar de la no vida a la vida. Y luego cuando llegamos a Luca, ahí partimos de la vida más simple a la vida un poco más compleja. Si le damos una instrucción a alguien, pues habría distintas formas, ¿no? Desde ser conscientes del vapor que generamos con nuestra boca, con nuestra respiración, o ver un sitio donde cocinando y se genere vapor, por ejemplo, hasta buscar meterse en algún lugar en la ciudad que esté oscuro, entrar en un lugar y salir después, ¿no? Jugar un poco con eso, incluso con nosotros, nuestra propia oscuridad, cerrar los ojos en un momento y abrirlos, no sé, ahí a mí se me ocurre alguna cosa así, ¿no? Esto, hasta, pues, si partimos de ver esa escena toda de minerales en Mineralia, podemos irnos también más por esa parte más dura, ¿no? Incluso proponer tocar algunas superficies duras y en nuestro caso reconocer pues, nuestros huesos, que es un poco la parte más dura que tenemos, la parte así más mineral, ¿no? Por decirlo así. O también está el temblor, algo que sea, en ese momento sí, todo está bien, o sea, es un momento como ven, o sea, caen meteoritos, salen explosiones, se condensa esto, lo otro, o sea, hay todo quizá una inestabilidad, ahí todavía no hay nada muy estable, entonces es todo muy inestable, no sé si se puede jugar también con eso, con la vibración, Y cuando lleguemos a Luca, yo creo que va a ser ir de una forma unicelular viva, habrá que ver cómo reconocer esa vida, ¿no? Muy simple y un poco individualizada, porque bueno, las bacterias se comunican todas entre ellas, hay un sistema de comunicación, los virus también se comunican, ¿no? Pero no llegan a formar tejidos, no llegan a estar unidos
ya con equipos concretos, ¿no? Sino que todas hacen todo y de repente, pues cuando ven que son muchas, por ejemplo, cualquier infección, al principio no pasa nada hasta que las bacterias empiezan a emitir una serie de señales que les dicen a las otras, ya somos muchas, es el momento de lanzarse al ataque. Bueno, digamos que es una comunicación sencilla, pero ya hay un montón de investigación sobre eso que es alucinante, ¿no? Pero todavía no forman tejidos, no se organizan por equipos, ¿no? Eso es pasar de la vida más simple, unicelular, a la pluricelular. Nosotros tenemos órganos, sistemas, ¿no? Entonces yo creo que la parte de Luca va a ser más bien eso, desde un organismo muy sencillo, una forma de vida esférica, todavía la esfera es muy dominante, a luego una forma más de unirse, de hacer equipos, de partes que ya tienen funciones, ¿no? Creo que eso incluso va a ser más fácil que esta parte, que es así muy abstracta toda, muy así. Bueno, pero bueno, en esta fase que yo le quería comentar es más que nada cómo emergió la vida de eso que no era vida, ¿no? Así, esto, digamos, arquetípicamente también es la imagen esa de el hombre que sale y la mujer que salen del lodo, o hay muchos mitos relacionados, bueno, aquí sería pues el hombre del maíz, en este caso es una forma viva, ¿no? Pero también los aluses que los tallan y después toman vida, hay un montón, digamos, de mitos o imágenes arquetípicas que nos hablan de algo muerto que se convierte en algo vivo, ¿no? Incluso Frankenstein, que pues con pedazos muertos al final sale la vida, ¿no? Digamos que hay también muchas imágenes que nos hablan de este pasaje de lo inerte a lo vivo. Y biológicamente en este momento, ya os digo, igual la biología cambia constantemente, pero la teoría más defendida es que ahí en esa tierra primigenia, el único lugar donde pudo haber surgido vida fue ahí en el fondo submarino, en la ciudad perdida, en medio del Atlántico, es el sitio así más probable que dan, en ese, donde no llegaba a esa radiación tan horrible. Entonces es como la caldera, la sopa primigenia, donde se formó la vida. También lo podemos ver como la caldera esa de las brujas, donde hacen sus cestos y sale todo el vapor y eso. Pues también es otra imagen que nos habla de cómo se creó la vida, ¿no? Con elementos, ¿no? Este tramo es eso, de la no vida a la vida, de cómo lo mineral se convirtió en algo orgánico, biológico, ¿no? Y ahí hizo falta, como se ve ahí en esa pequeña animación que os puse, hacía falta los elementos que había, que sería como quien dice el polvo de estrellas, todos esos átomos, esas sustancias, pero hacía falta agua para que todo eso se disolviera y hacía falta energía, que en este caso era por potenciales de concentraciones que había en el fondo del mar. Entonces, esos tres elementos que, por ejemplo, en Frankenstein se representa el rayo, ¿no? En muchos mitos es así, hay algo que crea esa energía y crea la vida, ¿no? Pues yo creo que así corporalmente se puede expresar, yo siento que ahí ustedes tienen que buscarlo, ¿no? Pero creo que muy bien, ¿no? Desde que se forma una turbulencia todo empieza a ascender, ¿no? Y en la ruta a mí se me ocurren esos abordajes, utilizando la forma esférica, utilizando el vapor, utilizando lo duro, lo rocoso, utilizando la oscuridad que luego nos llevará a la luz. Se me ocurre que es buscar eso en el camino. Bueno, la forma esférica me parece que eso sí seguro se puede encontrar sin mucha complicación, ¿no? Sí, y pues proponer algún movimiento que sea ser consciente de lo duro, porque las rocas que había en esa tierra primigenia son rocas, granitos, rocas de ese tipo, ¿no? Y volcánicas, entonces por ahí también. O la fase gaseosa también, lo que habíamos dicho del calor, de fijarse en algún sitio donde haya un trompo, donde se vea donde están cocinando, ¿sabes? Porque esto también, esta es la caldera, es la tierra primigenia, es lo que le llaman la sopa primigenia, el caldito donde salió ahí la vida. Entonces sí. también lo podemos ver por el lado gastronómico. Pero a mí las imágenes que se me vienen un poco son sobre todo en estas primeras fases de la vida, ya veo, por ejemplo, lo que os digo, la ciudad perdida, ahí justo en medio del Atlántico,
justo donde siempre andan buscando que si así la Atlántida y no sé qué, digo, chispas, esto es mucha casualidad, ¿no? O sea, ¿y cuántas ciudades perdidas? No sé, en muchas mitologías hay ciudades perdidas, ciudades inundadas, ciudades que se quedaron ahí, ¿no? Entonces dices, chispas, aquí o sea, hay cosas que están ahí, ¿no? En nuestro origen acuático, ¿no? Incluso más atrás, cuando éramos bacterias, igual estas mitologías nos dicen algo de eso, ¿no? Pero claro, dices, igual es posible que incluso en el casco histórico de Mérida haya lugares arquetípicos que nos puedan unir, que se pueden relacionar con el inframundo y el Hades y eso, ¿no? La misma ciudad. Igual hay otra ciudad que represente más la luz o el nacimiento de la vida o algo así. Igual